Bueno, nosotros seguimos con más de este contacto que semanalmente ya hemos estado realizando con el jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, acá en la República Dominicana. Vamos a saludar nuevamente y darle la bienvenida al señor Josué Gastelbondo, que se encuentra con nosotros en este contacto semanal que ya hemos preparado para todos ustedes a través de Migrantes en Casa por la plataforma Globalízate Radio, la voz intercultural de América. Bueno, un saludo, señor Josué, bienvenido una vez más. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todo el equipo de Globalízate y a todas y todos los oyentes y observadores de este espacio. Sí, observadores que van creciendo semana a semana y que se muestran muy interesados en la información que aquí se está destacando, sobre todo porque la consideran oportuna, la consideran real y bueno, estamos dándole un buen espaldarazo, respaldo a lo que es el tema de la información responsable. Bueno, señor Josué, comenzamos esta entrevista un poco haciendo contexto del panorama actual. Estamos ya a 49 días de la cuarentena aquí en República Dominicana. La última prórroga ya se habla de que hasta el 17 de mayo podría empezar, a partir de esa fecha, podría empezar un relajamiento de medidas, situación que le preocupa un poco a la OPS, que estuvimos en entrevista esta semana. Y bueno, ya hay casi 9.000 casos, una situación relativamente igual. Hay mucha presión por el tema de reactivación económica. ¿Cuál es el análisis de este contexto que usted realiza en este momento para la población de interés de la Organización Internacional para las Migraciones? A ver, en la medida en que pasa el tiempo, se va teniendo más claridad del alcance de la pandemia, ¿no? Al principio había estimaciones, proyecciones, cálculos, análisis de qué podría pasar. Ya a lo largo de 2 meses se ve qué pasa, ¿no? Y es muy difícil comparar lo que ha pasado con proyecciones, porque lo otro eran cálculos y esta es la realidad. Lo que ha venido pasando es que el número en el tema epidemiológico está claro que está concentrada la mayoría en unas partes del país. Está en el centro del país, hacia la zona de Punta Cana y digamos todo el centro hacia el norte. O sea, Santiago hasta la costa, ¿no? Y hay menos población afectada en el sur del país, en la frontera y en este otro lado hacia las terrenas y esos sectores, ¿no? De galeras. Ahí hay menos gente. Entonces, claramente las medidas de restricción del transporte público intermunicipal están incidiendo en que no se expanda por más partes del país. En el balance general, lo más importante es que el sistema de salud no se ha visto presionado a tal cantidad de pacientes que colapsara, que es lo que realmente ha sido más crítico en todos los países. Entonces, las medidas han tenido un efecto, aunque sigue creciendo. El número de personas detectadas con COVID positivo depende mucho de cuántas pruebas se hagan. Exacto. Porque es lo que permite, digamos, en todos los países sucede que hay una gente que tiene el COVID, aunque no se haya hecho prueba, y otros que lo tienen y lo han hecho. Entonces, entre más pruebas se hacen, el número de detectados va a crecer. Sin embargo, ese es un tema que está claro que es parte de saber y monitorear, pero lo más importante son los que requieren hospitalización y los que requieren cuidados intensivos frente al sistema de salud. Por ahora el país está aguantando, eso es lo importante. Ahora, activar los sectores de la economía, es que la presión económica es muy fuerte. Aquí hay presiones económicas, hay presiones políticas y hay presiones epidemiológicas. Y quienes están tomando la decisión en el gobierno, la comisión de alto nivel, tiene que tener en cuenta todas las variables. Abrir por sectores económicos tiene varios temas a considerar, que el gobierno lo tiene que considerar, porque si no, se va a desbordar la situación. Y hasta ahora ha estado bastante controlada, digamos. El tema tiene que ver con activar sectores de la economía que puedan tener una actividad laboral segura y que no desborde el sistema de transporte masivo como transportador del virus. Entonces, es evidente que hay una presión económica muy fuerte, que la situación de desempleo es muy alta. Los datos más serios que yo he escuchado
a un estudio que contratamos con el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Migración en los sectores de agricultura y construcción. Pero los economistas que los elaboraron, que son académicos de alto nivel y de gran trayectoria, nos decían que crecer en cero significa perder 1.000.000 de empleos en el país. En el país trabajan cerca de 4.455.000 y eso disminuiría en 1.000.000 de personas. O sea, cuando aquí se dice va a bajar la economía y el crecimiento es cero, significa en términos redondos que se pasa de 4.500.000 de empleos a 3.500.000 de empleos. El impacto es brutal. La población migrante sigue, digamos, a la espera del sector turístico, que es donde había una gran cantidad de población venezolana vinculada al sector turismo, al sector servicios, está seriamente afectada en sus ingresos y necesitamos reaccionar rápido. Yo creo que el proceso gradual es necesario, es decir, hay un horizonte electoral y hay un horizonte también de necesidad de reactivación económica. Entonces, el gobierno tiene que medir ese pulso de que en el momento en que abra las puertas a la reactivación económica, logre evitar que se le revierta como un factor de crecimiento posterior nuevamente de las distintas curvas de contagio, de fallecimiento y demás. Hasta ahora lo que uno ve es que siguen creciendo la identificación de contagios y siguen creciendo los fallecidos. Pero yo creo que es inevitable que en poco tiempo algunos sectores de la economía empiecen a activarse. La agricultura sigue activa, el sector financiero sigue activo, pero yo creo que va a haber algunos sectores que generan mucho empleo, como el sector comercio, manufactura y construcción, que me imagino que deben estar en el tablero de decisiones del gobierno. Por ahora, solamente el gobierno sabe que tiene que discutirlo y yo creo que la situación va a ser gradual y de inserción gradual con empleos que puedan mantener las normas de seguridad. Hay un punto importante, señor Josué, es que la mayoría de la población migrante venezolana se encuentra, como usted lo ha dicho, en el sector turismo. Y según el cronograma de reactivación, se habla de que esa parte de lo que es agencias, turismo, conciertos, agrupación de personas, se va a trasladar hasta el mes de agosto. O sea que sería uno de los últimos sectores en activarse de manera normal. Entonces eso significa pues que la situación se alarga para el tema para los trabajadores migrantes. Ese documento que circuló con algunos cronogramas posibles, tanto la Presidencia de la República como el Ministro de Economía han dicho que es uno de los documentos que están analizando, que no es la ruta No es decidida del gobierno. definitivo. Okay. Es un insumo que ellos tienen en la Comisión de Alto Nivel, pero tienen varias propuestas. No, el sector turismo no se va a poder reactivar en agosto. Eso es decir, el tema no es abrir los hoteles, es que los hoteles se nutren de turistas y los turistas están en otras partes del mundo. No van a venir. El mayor turismo de República Dominicana viene de Estados Unidos, que es el país con la afectación más grande de COVID en el mundo. Entonces, el tema de turismo es más complejo porque obviamente aquí hay la capacidad de abrir las puertas, de volver a abrir las puertas de toda la plataforma de servicios turísticos. El tema es la interdependencia con la dinámica internacional de vuelos, de transportes, la apertura de cielos, la recuperación de rutas, que la gente tome la decisión de viajar a otro país y montarse en un avión que esté cerca de otras personas de otros lados. Es decir, hay un temor que se va a reflejar en ese sector. El sector turismo es quizá el que más va a tardar, pero pues tenemos la esperanza de que pueda ser pronto, pero es claro que no depende ni siquiera de los factores internos. Exacto. El sector agrícola va a crecer, el sector agrícola sigue produciendo, es decir, hay unos sectores de la economía que se pueden reactivar y que dependen de casa, que dependen del país. La construcción depende del país, pero el turismo desafortunadamente tiene unas variables
de interdependencia con las dinámicas internacionales que hace muy complejo poder medir los tiempos, aunque digamos las señales que se van a poder abrir las instalaciones hoteleras, ¿no? Pero de ahí a que tenga una dinámica como la que tenía, este es un Exacto. país con más de 7 millones de turistas, va a costar años recuperar ese escenario. Bueno, hablando ya, por ejemplo, del tema de los planes de atención y respuesta, ya usted ha indicado incluso en una conferencia que participó ayer con la Escuela Nacional de Migración, que ya los procesos para hacer atención con los recursos que existen, que están en disponibilidad, ya están en proceso. Hay información de algunas otras actividades, por ejemplo, algunos procesos que tienen que ver con atención a población migrante venezolana que pueda compartir en el día de hoy. Sí, hemos tenido algunos llamados muy urgentes sobre el tema de alimentos para la niñez y hogares que tienen mujeres embarazadas y niños menores de 5 años que por ahora están casi que entrando en situación de hambre y que necesitan una reacción muy rápida. Yo estuve hablando de este tema la semana pasada con UNICEF y con el Programa Mundial de Alimentos y la Oficina del Coordinador Residente, haciendo un llamado angustioso a que necesitábamos unirnos y más recursos. El PMA ha respondido esta semana, el lunes festivo nos dijo que tenía la posibilidad de entregarnos 500 asistencias alimentarias para menores de 5 años y 100 más para mujeres embarazadas. Entonces ya estamos coordinando para ir por esos alimentos entre hoy y mañana y estamos haciendo una distribución a través de organizaciones de la sociedad civil venezolanas. Y en ese caso entra una parte de haitianas. Es decir, de las 600 asistencias, 400 van a ir hacia población venezolana y 200 para población haitiana. Ya identificamos las organizaciones sociales, estamos abriendo un espacio con organizaciones que no habíamos trabajado hasta este momento, con quienes participamos en una videoconferencia recientemente con el equipo de Globalízate y hay algunas entidades de la Romana, de Santiago, que les vamos a pedir que les hacemos llegar esas cajas de alimentos y que ellos identifiquen cada entidad de estas a 50 que les permitan donde haya hogares con menores de 5 años y donde haya mujeres embarazadas. Esos son los criterios para asignar. Y hemos hecho una alianza también, un acuerdo con PNUD y UNICEF. Ellos tienen planteado contratar 25 ONGs con un monto muy pequeño, organizaciones de la sociedad civil, que apliquen una misma encuesta para saber qué está pasando en las comunidades. Entonces nos consultaron a nosotros si estábamos interesados en participar, les dijimos que sí. Nosotros vamos a participar con 10 organizaciones de sociedad civil y cada organización de estas va a poder hacer 50 encuestas y esas 50 encuestas se van a pagar a 1,000 pesos cada una a quien completa la encuesta. Entonces vamos a usar estas mismas organizaciones de sociedad civil que van a entregar las 50 cajas de alimentos para que determine cada una que haga 50 entrevistas. Pueden ser las mismas familias o distintas. Y eso nos va a permitir, digamos, de manera muy rápida, en una semana o 2 semanas, estar entregando 1,100 asistencias. Entre esas, las 500 por la encuesta más las 600 cajas de alimentos. Estas son actividades para esta y la próxima semana. Supongo que están en el proceso de cómo se va a aplicar la metodología. Lo pregunto porque la población migrante por lo general es como muy escéptica a la hora de recibir a alguien que va a preguntar Claro. datos y que como hay mucha información falsa, gente haciendo cosas que no debe, entonces es bueno que la metodología se conozca y la Claro. gente sepa que estas agencias lo van a hacer. Vamos a dar a conocer, perdón, yo miro si puedo abrir mis correos aquí y miro el de anoche que envié dando como las orientaciones al equipo. Vamos a trabajar con las siguientes organizaciones esta semana y la otra. Para los alimentos y para las encuestas, ONGs que trabajan con población haitiana van a ser CEDESO, CODA,
Silvio, que tiene la Organización de Derechos Humanos en Bávaro, Yemis Malena de San Pedro de Macorís, Mocha y Centro Puente. Y las organizaciones venezolanas con las que vamos a trabajar esta parte de las 50 entrevistas más las 50 cajas son la Fundación de Migrantes Venezolanos en Santiago, la Asociación Churún Merún en Bávaro, la Asociación Venezolana en Santiago, Aves, Diáspora Venezolana en RD, la Fundación Duende Vinotinto y Funcover. Funcover y Duende Vinotinto no entran en lo de las entrevistas, pero sí entran en lo de las 50 cajas. Esas serían, digamos, las organizaciones que en el corto plazo entre esta semana y la otra hora, cuando ellas identifican las 50 familias a las cuales le hacen la entrevista. Señor Josué, trate de bajar la cámara nuevamente. Perdón. Exacto. Ya, que estaba mirando me pasé a mi correo. Para que los podamos ver. Ok. Muy bien. Entonces, nosotros creemos que estas entidades deben hacer las entrevistas vía telefónica y deben identificar claramente el nombre de la persona y el documento de identidad, porque nosotros luego le llamaremos a confirmar ese nombre y ese documento de identidad, que es lo que permite hacer la transferencia de 1.000 pesos a cada uno de quienes completaron la encuesta. Y ya en el otro tema de las cajas de alimentos, sí es una logística que cada una de estas entidades va a trabajar Ahora, en infraestructura. ¿Cuál es el dato que se busca en esa encuesta? ¿Cuál es el hallazgo que ustedes quieren? Es una encuesta sobre cómo está viviendo la gente la situación, el impacto del COVID, social, económico, si ha recibido asistencias. Las otras ONGs van a trabajar sobre población que por lo general está en la base de datos del CIUEN y que está atendiendo el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Es decir, van a atender gente dominicana. Y nosotros aportamos 500 encuestas de población extranjera, haitiana y venezolana, lo que le va a dar elementos al gobierno para saber qué está pasando en los programas de asistencia social con la población venezolana y haitiana en este tipo de asistencia. Lo que queremos es tener una sola encuesta que estemos aplicando varias agencias de Naciones Unidas en territorios con poblaciones específicas que le den al gobierno elementos de toma de decisión sobre las políticas sociales. Eso es, digamos, las dos nuevas tareas. Al lado de eso ya empezamos a hacer las transferencias. Ya se han entregado las 800 cajas de alimentos en frontera. Ya hicimos las transferencias a la mayoría de estudiantes haitianos universitarios de 11 universidades. Y tenemos ya identificada, entre esta semana y la próxima, hacemos las transferencias de la Orquesta Sinfónica Binacional, que son 60, las 50 transferencias para la población identificada en San Cristóbal y las 200 mujeres con menores de edad con una transferencia de 5.000 pesos para pago de alquiler, que ya cada una de las se ha verificado bien la base de datos. Y entonces esas se van todas, la gran mayoría son transferencias monetarias. La gran mayoría son de 5.000 pesos, las de alquiler como las de apoyo para que la familia decida cómo la invierte. Sí. Con respecto al tema de alquiler, bueno, ya la semana pasada recibimos mucha información, inquietudes sobre todo, y usted había comentado sobre la posibilidad de elevar una solicitud en la que se establecían dos expresas, que era la prohibición de desalojo y disminuir el costo de los arriendos. ¿Cómo está el estatus de esta propuesta? Si se ha podido elevar. Se conformó el equipo jurídico, se redactó una propuesta, un equipo jurídico con abogada de OIM, conocedora del tema, el abogado de Funcover, y se tiene un diálogo al respecto con Ciudad Alternativa y Foro Ciudadano. Entre hoy ya hay un documento inicial de propuesta de resolución o de decreto. Yo le comenté a la viceministra del Hábitat de la Presidencia de la República, me comuniqué con ella, le dije que teníamos la propuesta, le dije en qué consistía la propuesta y me orientó pasarla a la Comisión de Alto Nivel. El canal nuestro para llegar a la Comisión de Alto Nivel no es directo, sino a través de la oficina del coordinador. Creo que
se están... No, residente. Ok, Perdón. Vamos a entregar la propuesta al coordinador. O sea, ya hay propuesta escrita, se la entregaremos al coordinador residente y esperamos sea entregada a la comisión de alto nivel para su estudio en esta semana. bien, muy buena noticia entonces. Sobre este particular también queremos, bueno, no este, sino otro punto que también fue mucha inquietud para esta semana en la plataforma. La gente pregunta si luego de esta sacudida sanitaria, como se le puede llamar, muchos deciden retornar. Ayer usted mencionaba la posibilidad de un corredor humanitario ya para Haití, por el tema de Haití, pero podría establecerse para otros países, caso por ejemplo Venezuela. Hay mucha gente que todavía está varada, quiere retornar, sobre todo personas de adultos mayores que con esta situación quieren retornar a su país de origen. ¿Se ha planteado esta posibilidad? Cada gobierno está negociando entre gobiernos los procesos de retorno. Procesos de retorno se están dando en todos los días en todos los países. Okay. Es decir, no es algo, están cerrados los cielos y las fronteras para el tránsito normal, pero para los retornos hay acuerdos entre gobiernos que se están dando. Es decir, todos los días hay vuelos en todos los países. Para darle un dato impresionante, España ha retornado más de 240.000 españoles. Entonces, entre febrero, marzo y abril. Entonces, no, yo le pedía a una de las colegas que cotidianamente hace el tema de asistencia humanitaria, que es María Paredes, que hablara con la embajada y el consulado de Venezuela en Santo Domingo, que tenemos una relación porque ellos atienden cotidianamente todos los temas de pasaportes. Se le preguntó explícitamente sobre los retornos. Me dijo que María me informó que había una política únicamente de apoyar a los que eran turistas varados, o sea, con visa de turismo que estuviese vigente cuando se sucedió, digamos, el cierre de espacios aéreos. Esta política ha sido muy normal en otros países. Colombia también la tiene. Colombia ayuda a los que estaban en esa situación y a los otros no los prioriza. Sin embargo, le he pedido que tengamos una reunión esta semana. Vamos a pedir formalmente una reunión esta semana con el embajador, el cónsul, o con ambos idealmente, o al menos con el cónsul, para explorar qué posibilidades tendrían, qué interés hay, cuáles son las barreras que están teniendo para poder coordinar vuelos humanitarios de retorno. Los vuelos humanitarios de retorno no siempre son pagados por los gobiernos. Los gobiernos hacen la negociación con la aerolínea y en la mayoría de casos la gente divide el monto del vuelo entre los pasajeros que van a viajar. Así se está haciendo con Delta de Estados Unidos hacia acá. Delta dice, cobro $29,000 el vuelo, un precio súper bueno que consiguieron de Nueva York, y la gente que aborda el vuelo se divide entre el número de pasajeros el monto del vuelo, ¿no? A Ecuador ida y vuelta estaba en $54,000. Entonces vienen dominicanos y van ecuatorianos, entonces los dominicanos que vienen pagan su trayecto, los ecuatorianos que van pagan su trayecto. Por ejemplo, nosotros estamos ya muy cerca apoyando al consulado de Ecuador para completar el monto del vuelo de ida que garantiza que los dominicanos que ya están listos puedan regresar. Entonces queremos ver este tema con el consulado para saber qué está pasando y qué tipo de apoyo, si lo necesitaran, pudiéramos dar en el diálogo entre aerolíneas porque digamos, económicamente nosotros no tenemos recursos para pagar los retornos, pero queremos saber qué está pasando, porque todos los países sí están haciendo políticas de retorno. Cada vez es más difícil, pero sigue abierto, es decir, siguen volando. Ayer, por ejemplo, hubo un vuelo a Europa, hacia España, y viajó personal europeo hacia España. Es decir, no por turismo, pero sí por retornos, por coordinación entre consulados, por listados muy estrictos, por criterios de selección y del viaje. Entonces, esperamos poder tener un diálogo más cercano, identificar qué está pasando y ver cómo colaboramos. Pero entendemos la necesidad. La situación económica ha golpeado muy fuerte a la población
venezolana y efectivamente estar en una situación como esta, con costos fijos de alquiler, de servicios, de alimentación costosa, porque es un país costoso, es una situación muy compleja. Entonces, vamos a ver qué sucede con ese diálogo y les contaremos. Ah, bueno, y estaremos muy pendientes de eso. Señor Josué, hay un proyecto que con toda esta contingencia poco se ha hablado y lo hemos abordado, sin embargo, bueno, estamos siempre pendientes, que es el proyecto que antes de esta pandemia ya estaba casi a punto de comenzar y de hecho algunos recursos sabemos se han redireccionado para el tema de COVID-19, que es ciudades incluyentes y comunidades solidarias. Un proyecto de Unión Europea que comenzó y que, bueno, República Dominicana, OIM República Dominicana es prácticamente uno de los principales pilotos pues, de este proyecto. ¿Qué nos puedes decir en relación a esto y cómo se ha podido adaptar para el tema de coyuntura de emergencia sanitaria? Sí, este es un proyecto de la Unión Europea, del Fondo DEFCO. La delegación de la Unión Europea está de acuerdo en que trabajemos en San Cristóbal y en Boca Chica. El embajador Gianluca Gripa solicitó que trabajáramos en Boca Chica y estuvimos de acuerdo. En ese proyecto participamos 3 agencias de la ONU, ONU Habitat, ACNUR y OIM. De ese proyecto se ha autorizado usar una parte ya para COVID. Y tanto ACNUR como OIM estamos mirando cómo hacemos la intervención. En el caso, ellos autorizaron que el 20% de la plata del proyecto se pudiera invertir ya en asistencia hacia COVID. Ahora, el proyecto es un proyecto para desarrollo y para inclusión económica y social. Entonces, nosotros lo que hemos decidido es activar de ese proyecto ya comunicación, el pago de unos promotores de organizaciones de sociedad civil, en concreto el equipo, parte del equipo de la fundación que está con José Gómez en San Cristóbal, a través de la Cámara de Comercio Dominico-Venezolana. Y les pedimos para asistencia, ellos elaboraron una lista de 50 personas que son las de la transferencia que van a ir ahora. En el caso de Boca Chica, escogimos con los recursos de ese proyecto dar las 60 asistencias hacia la gente que conforma la Orquesta Sinfónica Binacional, que tiene su sede en Boca Chica, aunque parte de sus miembros pueden estar fuera de Boca Chica, pero ahí hay población dominicana y venezolana. Hablamos con los 2 alcaldes, los recién posesionados. Tuvimos teleconferencia tanto ACNUR como No Habitat, como la Mancomunidad, que es nuestra contraparte principal, y hablamos con el alcalde de Boca Chica y con el alcalde de San Cristóbal. Ambos manifestaron muy buena intención de trabajar en el tema. A ambos, desde OIM les dijimos que teníamos $25,000 por municipio ya dispuestos a invertir en reactivación económica, que fuéramos definiendo cuáles podían ser los proyectos de reactivación económica que ellos decidieran. Se pueden ir los 25,000 a un solo proyecto o se puede partir en 25 pedacitos de $1,000. Depende que coordinemos con los alcaldes. Pero digamos que si el horizonte de reactivación económica está en 1 o 2 semanas, nosotros estamos listos para entregar esa plata en 1 o 2 semanas. Lo que queremos es que, como el espíritu de la Unión Europea con este proyecto es comunidades receptoras, integración económica y desarrollo, queremos evitar que se vaya mucho recurso en la asistencia humanitaria porque este proyecto va para 2 años y medio. Luego, dentro de 2 años, estamos diciendo, uy, nos gastamos un montón pero entendemos que hay que tener de ambos recursos en ambos escenarios. Entonces, la actitud de la Unión Europea ha sido muy comprensiva, muy propositiva, y esperamos, pues nosotros, en el caso de OIM, el compromiso nuestro es invertir en mayo $85,000 de ese proyecto directamente de OIM directamente. Y hay otros recursos complementarios de ACNUR que digamos, ACNUR nos podrá contar en su momento. Bueno, también otro tema que le preocupa mucho a la población migrante en esta coyuntura es el estatus migratorio. Muchos preguntan, bueno, si hubiésemos tenido otro estatus migratorio distinto, a lo mejor la crisis no nos hubiese golpeado tanto. Entonces nos preguntan insistentemente
¿Cuál es el escenario post-COVID que podría tener la población migrante en cuanto a su resolución? Sabemos que hubo un Consejo Nacional de Migración en enero, hay una comisión que está evaluando, se sabe que se puede hacer algo, pero no se sabe cuándo. ¿Qué le puede decir en este momento a la población migrante venezolana un poco para que se tranquilice, se calme y bueno, sigamos teniendo paciencia? Sí, en ese tema, sin pretender autoecharse flores, en lo más mínimo, más bien contarle la realidad. Los más activos en el diálogo con el gobierno sobre ese tema hemos sido nosotros. Y la persona que ha asumido eso en la OIM directamente con el gobierno he sido yo. Yo sé que la comisión, porque he hablado con cada uno de los miembros que se creó en la comisión para atender este tema, digamos, el Consejo Nacional de Migración aprobó busquen facilidades para los venezolanos. Ese fue el acuerdo. Pero hagan una comisión que garantice que sea en un marco legal y que se pueda implementar rápidamente y que se facilite. Esa comisión que la formaron 5 entidades, 5 personas de 5 instituciones. Yo hablé con cada uno de ellos y le entregamos un documento por escrito que incluso parte del documento lo elaboramos con Luis Meneses de la Cámara de Comercio Dominico-Venezolana para mirar bien la situación de los venezolanos. Y ese documento lo entregué uno a uno de los miembros y ese documento fue el referente de cómo se podía encontrar una salida. La última reunión que tuvo esa comisión, que fue como en febrero, acordó el procedimiento. Es decir, el tema legal, el tema procedimental, el tema de documentos a entregar, ya fue aceptado por esa comisión que debía entregarlo a la Presidencia de la República para que diera el aval jurídico. Nosotros estábamos seguros que jurídicamente iba muy bien cubierto y que tomara una decisión del momento para hacerlo. Había una fecha tentativa que estaba relacionada con no cruzarse con el proceso electoral presidencial. Sin embargo, con el nuevo cambio de fechas de elecciones y demás, el tema ha quedado, pues no se ha vuelto a hablar. Yo creo que es importante volverlo a poner sobre la mesa. Yo comparto plenamente el concepto de que si la población hubiese estado en condición migratoria regular, su vulnerabilidad y su impacto hubiese sido menor. Pero digamos, poner ese retrovisor no, no ayuda mucho, sino pensar que si se regularizan su proceso de reintegración económica también va a ser mejor. Creo que desde esa perspectiva es que hay que mirarlo en este momento. Nosotros vamos a solicitar nuevamente a cada uno de los miembros de la comisión que por favor se retome el tema en aras de que en el proceso del impacto que han tenido por el COVID, en el aporte que dan a la economía y en la necesidad de que hagan parte activa de una recuperación económica más rápida del país, el proceso de regularización es central. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Otra solicitud que va en las gestiones que tenemos que hacer cotidianamente. Pero nuestro argumento es ese. El aporte es muy importante de la población venezolana a la economía del país y el papel que tenga esta población en la reactivación económica es muy importante. Y su condición migratoria es determinante. Claro, hay mucha tarea por delante, entonces, en esa materia. Sí. Señor Josué, ya estamos casi, como siempre, poquito de tiempo ya, y nos gustaría conocer si tiene algún dato que pueda compartir sobre el tema de remesas. Sabemos que hay algunas cifras que ya están por allí y que, bueno, esto ha Sí, sido... nosotros habíamos hecho una línea base, digamos, un estado de las tendencias 2018-2019 por meses, en género, en países de origen, en zonas de destino, en monto de la transacción, etcétera. Estábamos esperando los datos de marzo. El Banco Central, que es la base de nuestros análisis, ya publicó los datos de marzo. Se refleja, digamos, en enero y febrero, la diáspora dominicana estaba enviando 50 millones de dólares más de lo que han enviado en enero y febrero del año pasado. Es decir, el año pasado enviaron un monto, este año en enero enviado 50 más. En febrero, con respecto al febrero del año pasado, 50 millones más.
En marzo se percibe un bajón de 145 millones de dólares menos. Es decir, en marzo del 2019 se recibieron 665 millones de dólares. Tengan en cuenta que en el año el año pasado se giraron 7.080 millones de dólares, o 7.038, algo así, un poco, 7.000 millones de dólares. Entonces, este año el bajón en marzo bajó el 22% con respecto a marzo del año pasado. Eso es un impacto grandísimo porque eso nunca había pasado si ustedes miran en las bases de datos del Banco Central, no había pasado en una década o más. Ni siquiera en las crisis de Wall Street y de la caída de la burbuja inmobiliaria de España. Pero yo miré el número de transacciones al mes. Estados Unidos envía entre 1.700.000 y 1.800.000 giros mensuales desde Estados Unidos. El tema es importante porque es que es el número, está muy relacionado con el número de familias que reciben. Y en marzo se hicieron 1.800.000 transacciones. Eso significa que el número de transferencias se mantuvo, pero el monto de la transferencia bajó. Es decir, las familias hicieron un esfuerzo por seguir ayudando a sus familiares, aunque pudieron enviarle menos. Entonces, este es un dato muy importante. Me falta analizar ya las regiones del país. Yo tengo la línea para hacerlo, es decir, yo en una hora o media hora revisando los datos, mirando el Banco Central, tengo un diagnóstico de género, de provincia, de origen, de destino. Pero esos son los dos datos más importantes por ahora. Sí bajaron las remesas, tienen un bajón superior al 20%, llega incluso al 22%, pero el número de transacciones se mantuvo. Es decir, que los lazos y el apoyo de las familias. Ayer hablábamos con el consulado en Nueva York sobre la idea que tiene el consulado de Nueva York de que las familias que han tenido una disminución en ese ingreso pudiesen entrar a los programas de subvenciones del gobierno. Acordamos explorar los mecanismos y la OIM se comprometió que si eso se hace, nosotros brindaríamos asistencia, apoyo, llamadas, orientación a las familias de los migrantes de la diáspora que tuviesen un bajón en ingresos y daríamos las orientaciones que el gobierno nos indicara. Es decir, que poníamos equipos, personal, logística para asesorar y acompañar a estas familias y mirar con el gobierno la incorporación de estas familias en el sistema. Hoy en la tarde tenemos unas sesiones con el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, que son sesiones semanales sobre todas estas políticas sociales. La OIM hace parte de esa mesa y hoy en la tarde yo voy a presentar una propuesta sobre el tema de familiares de la diáspora afectados por la disminución de remesas para que la Vicepresidencia de la República contemple una opción en línea con el planteamiento que también está haciendo el Consulado de República Dominicana en Nueva York. Muy bien. Bueno, señor Josué, creo que para la próxima semana, y ya es como para anunciarle a toda nuestra audiencia, vamos allá a tratar temas que tienen que ver con el post-COVID y sobre todo porque el futuro de las migraciones, algunos ya lo ven como comprometido. La movilidad humana no va a ser la misma después del COVID y nos gustaría conocer desde su óptica cómo están manejando el tema de lo que llaman cooperación de gobernanza migratoria, el tema del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es ya materia para la próxima entrevista. Perfecto, vamos a irnos preparando porque con tanta incertidumbre hay más interrogantes pero haremos las reflexiones juntos a ver qué vamos construyendo. Bueno, muchísimas gracias entonces al señor Josué Gastelbondo, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, acá en República Dominicana, por toda esta valiosa información que ha podido compartir a través de Globalízate Radio y, por supuesto, la audiencia que la sigue, que está aquí en República Dominicana y que ha crecido en toda la región y que, bueno, gracias a todo este esfuerzo comunicacional que se está haciendo, la gente está recibiendo información oportuna que le permite tomar decisiones más certeras y sobre todo mantener calma en esta emergencia que nos involucra a todos. Claro, bueno, muchísimas gracias. Sigan en Globalízate y nos vemos dentro de una semana. Así es, bueno, excelente día para todos.